Ya vamos a entrar al en vivo. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando, sintonizando el día de hoy. Mi nombre es Montserrat Ramos. Estamos sumamente contentas y honradas de tener la oportunidad de trabajar con el colectivo Coopera. Hoy nos acompañan Mónica Moreno Figueroa, Fabiola Fernández Guerra Carrillo y Gisela Carlos Fregoso. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Hola, hola. Me permito presentar al equipo que nos estará acompañando y apoyando el día de hoy. Alexandra Rivera en cuestiones técnicas y Leilani Luna y su servidora funcionaremos como moderadoras de el mismo conversatorio. Les pedimos por favor se sientan en total libertad de emitir comentarios, preguntas a lo largo de la conversación que fluye el día de hoy a través del chat en vivo y tendremos algún espacio al final para comentarlas también. Muchas gracias, Mónica, por darte la oportunidad, también Gisela y Fabiola por darse la oportunidad de estar hoy. Estoy de verdad muy honrada de tenerlas hoy aquí. Recordemos que por el marco del Día Internacional de la Mujer, preparamos estos conversatorios con el título Belleza, Raza y Género, y que siendo mujeres morenas, afromexicanas, indígenas, nos encontramos susceptibles y en situaciones de violencia específica. Entonces hoy queremos traer a la conversación esos temas y hablar sobre esos factores como lo son la raza, la nacionalidad,
la clase, el género, y que cómo estos factores son determinantes en el lugar que ocupamos muchas veces en nuestra sociedad y que debemos ser conscientes todas y todos de que esas opresiones se intersectan y actúan como aliados del mismo sistema racista a nivel mundial. Y yo quisiera comenzar preguntándole a Mónica esta tarde, primero que nos pueda definir para entrar a la conversación estos dos términos, ¿no? Racismo, sexismo e interseccionalidad, para que empecemos a fluir en la conversación. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues, y qué bueno que empezamos hablando como de estos conceptos, ¿no? Creo que es interesante no solo hablar de raza y género, o de hablar de mujeres, o de gente negra o indígena solamente, sino referirnos a los procesos por los cuales estos digamos, nombres o identidades o descripciones de las personas tienen como sentido y por qué, de dónde surgen, ¿no? Entonces creo que hablar de sexismo y hablar de racismo nos indica que estamos queriendo ponerle atención a como procesos de opresión, procesos de poder, donde lo que estamos viendo son, bueno, y en general son formas de división, ¿no? Realmente estamos hablando de formas de división entre las personas, una por cuestiones de nuestros cuerpos. Bueno, las dos tienen que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Y eso es muy interesante. Algo que hace que el racismo y el sexismo continúen, o sea, esta división entre hombres y mujeres, y esta división entre personas por su color de piel o por sus características físicas, ¿no? Su cabello, su color de piel, sus facciones. Todas tienen que ver con formas en las que el poder distribuye recursos y oportunidades. Entonces, estamos hablando de que el sexismo en general tiene, bueno, estamos pensando en una forma en la que la dominación masculina organiza la vida de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y de todas las personas para distribuir, como decía, oportunidades para acceder, ¿no? a lo que quieran llamarle recursos, trabajos, educación, etcétera. Y algo muy similar pasa con el racismo, ¿no? Que es esta manera en la que nos organizamos jerárquicamente en la sociedad para distribuir y organizar quiénes tienen una mejor vida y quiénes no, de acuerdo a estas características físicas y sus cuerpos, ¿no? Entonces, a mí me parecen conceptos muy útiles. De alguna manera, a veces cuando nos enfocamos mucho en la cuestión de la identidad racial o en la perspectiva de género o en las cuestiones de género, hay algo ahí donde perdemos de vista estos procesos, ¿no? De opresión. Y de repente parece que nos quedamos en el nivel de reivindicar nuestras identidades y decir, soy mujer, soy hombre, soy negro, soy indígena, soy mestizo. Y, y eso como que nos puede un poquito distraer, ¿no? De que eso es solo un punto en el camino, de lo que queremos llegar es a considerar cómo podemos tener unas vidas más plenas para todas las personas, ¿no? Y cómo puede ser todo más, no solo divertido, sino justo, ¿no? Para todos, o como una combinación buena de esas dos cosas. El término de interseccionalidad es interesante porque nos ayuda a pensar en que estas cosas, estas opresiones no se viven de maneras independientes, o sea, de que solamente exista el racismo, o que solamente existe el sexismo o el clasismo, sino de que todas estas opresiones van de la mano, ¿no? Digamos, bueno, se intersectan, ¿no? Pero además nunca las podemos tomar como solamente una. Es decir, cuando hablamos de la lucha contra el sexismo, al mismo tiempo tenemos que considerar qué diferencias de clase hay, qué diferencias raciales hay entre estas personas que quieren luchar contra el sexismo, porque eso impacta, ¿no?
Y además que todos los efectos los efectos emocionales de cada una de estas opresiones van a multiplicarse en efectos en las otras opresiones, ¿no? Entonces, pensar en interseccionalidades, pensar en traer estos mundos, pues como los vivimos realmente, ¿no? O sea, como yo no voy por el mundo siendo solamente mujer, no voy por el mundo siendo solamente una persona negra, no voy por el mundo siendo una lesbiana, no voy por el mundo siendo solamente una mujer gorda, o sea, voy con todo eso, pero no siempre todo eso, esa es la otra parte, no siempre esas identidades están todas en su máximo apogeo al mismo tiempo, ¿no? Pero si yo no considero los contextos, las precisiones, digamos, de cómo se está dando en algún momento determinado, pues me es difícil comprender cómo es que uno va viviendo la vida y le van pasando cosas diversas, pues por esos posicionamientos que uno tiene, ¿no? Aunque quisiera, bueno, la última cosa a decir es que no es solo una cuestión de identidad y tal vez al yo decirlo de esa manera, tal vez se pueda pensar que cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de hacer una lista de identidades. Al decir que no todo el tiempo no todo el tiempo todas estas identidades, estos posicionamientos están en su último, digamos, en su apogeo o algo así, no es que están todas funcionando. Lo que quiero decir es que la interseccionalidad es como una mirada que nos permite ver qué es relevante cuándo y cómo eso que es relevante ahora tiene estas otras como sostenes, ¿no? O otras espacios que también alimentan la opresión. Es decir, que una mujer negra va a tener una cierta característica de su experiencia que va a ser distinto a una mujer indígena, pero al final todas van a también compartir muchos elementos, ¿no? Entonces, interseccionalidades son una manera de comprender cómo las divisiones en general operan, ¿no? Las divisiones en el mundo, ¿no? Las divisiones sociales. Y bueno, pues tal vez eso nos ayude. No sé si me fui muy abstracta, pero pues a lo mejor es una manera de comenzar la conversación, ¿no? De la importancia de traer el proceso más que, o sea, el proceso del racismo, el proceso del sexismo, el proceso interseccional, más que decir, hay estas identidades como silos separados, ¿no? Ok, me callo. Sí, claro. Y de hecho creo que fue muy clara y ahondando ya a la conversación, a mí me gustaría preguntarle a Gisela una de las preguntas que nos están mencionando en el chat en vivo, que dice, ¿cómo nace la interseccionalidad? Pero también, o sea, ¿cómo es que esta es utilizada para legitimar estas diferencias, esas diferentes formas de estratificación y segregación que existen? Bueno, sobre cómo nace la interseccionalidad, si se refieren teóricamente, quizá Mónica pueda hablarnos más de ello. Este, pero cómo se usa para reificar o para estratificar, yo creo que tiene que ver con lo que decía Mónica, ¿no? Que a veces, eh, por ejemplo, de algunos contextos que conozco, que es quizá el de aquí de más o menos que conozco, el de Guadalajara, a veces se usa un discurso sobre la interseccionalidad, pero se deja fuera el tema de cómo cruza, por ejemplo, el racismo, ¿no? En los grupos feministas, en las colectivas feministas, cómo cruza el racismo a mujeres blancas, ¿no? Entonces, yo creo o sea, como se toma la interseccionalidad y se usa como para reivindicar a veces entes monolíticos, ¿no? Y como si esos entes monolíticos pues no cambiaran, ¿no? No cambiaran y un poco como menciona Mónica, no se movieran en no se movieran como fichas de acuerdo al contexto, ¿no? De qué resalta más, decía Mónica, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que
las luchas por la reivindicación, ¿no? Que es quizá una de las formas en que la interseccionalidad se usa, no sé, por ejemplo, en la disidencia sexual, eh, yo pienso que no, está bien, o sea, no es malo, ¿no? Pero ahí no acaba, no debería de acabar la discusión ahí, ¿no? Sí, como digo, no sé, recordando ahorita en uno de los conversatorios o eventos que participaba Mónica hace meses, decía un poco ella, bueno, ella lo va a saber explicar mejor, pero decía un poco, bueno, hay que recordar por qué estamos reivindicando eso que estamos reivindicando, ¿no? ¿Qué nos hace, que, qué nos hizo que llegáramos a este punto, ¿no? De reivindicación. Y es que hay una opresión, ¿no? O sea, un poco eso, ¿no? No perder de vista, ¿no? Este, sí, no sé si, no sé si respondí tu pregunta, dijeran mis Sí, alumnos. Ah. no, sí, de hecho, es que creo que como lo mencionaba al principio, ¿no? O sea, estos factores son determinantes para, pues, para señalarnos el lugar que muchas veces ocupamos, ¿no? Como por ejemplo, Ujú, ¿no? Una mujer que no solamente no es blanca, ¿no? O sea, que también tiene una orientación sexual distinta ujú, y etcétera, ¿no? Son como cosas y factores que debemos también de visualizar a la hora de replantearnos el qué tipo de opresiones me están señalando a mí y qué tipo de opresiones te están señalando a ti, por ejemplo, ¿no? ujú. Y sí, creo que la pregunta del chat en vivo se refería a más cuestión en qué año nace esta cuestión de la interseccionalidad. No sé si Mónica nos podría comentar un poquito más al respecto antes de pasar a lo siguiente. Bueno, la interseccionalidad tiene, digamos, hay ya más de 2 siglos de acercamientos interseccionales, ¿no? Con los que podemos contar. Ya desde, por decirte, desde 1791, Olympe de Gauges, no sé cómo se dice, en Francia, escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres, en el que ya comparaba la opresión colonial, por ejemplo, con el patriarcado, ¿no? Entonces ya estaba uniendo que había dos cosas o dos procesos grandes que afectaban a ciertas personas de maneras diversas, ¿no? Entonces, tenemos gente como Sojourner Truth en Estados Unidos, que hablaba de su experiencia como mujer y como mujer negra, gente en Brasil, como ya más cercano, ¿no? Como Teresa Santos, Leila González, Sueli Carneiro, que estaban hablando también de la situación específica de las mujeres con una experiencia de esclavitud, de esclavización, ¿no? Y el término en sí, interseccionalidad como tal, es un término más reciente de los años 90, al principio de los 90, por una académica en el mundo de las leyes que se llama Kimberly Crenshaw, que puso ese término, pero lo que es interesante es ver cómo ya en muchos lugares de América Latina, de Europa, ya se había empezado a comprender el contenido de lo que es ese término que ahora ya se vino a, digamos, a conformar en toda una literatura, ¿no? Que se llama, bueno, que ya ahora le llamamos interseccionalidad, pero es importante ver que tiene raíces mucho más antiguas y con una tradición muy fuerte de mujeres queriendo mostrar cómo las cosas son un poquito más complicadas, digamos, ¿no? Hay una académica que me gusta mucho como ella habla de este tema, que se llama Mari Matsuda, que en 1991 escribió un texto donde habla de hacer la otra pregunta y que eso de hacer la otra pregunta se vuelve una manera de comprender cómo la interseccionalidad está operando. Le voy a leer rápidamente la cita, ¿no? Dice, cuando veo algo racista, pregunto, ¿dónde está el patriarcado aquí? ¿No? Cuando veo algo que parece sexista, pregunto, ¿dónde está la heterosexualidad aquí? ¿No?
Cuando veo algo que parece homofóbico, pregunto cuáles son los intereses de clase, ¿no? Entonces, el hacer la otra pregunta siempre nos va a llevar como a comprender esa dimensionalidad, digamos, ¿no? Esa eh, interacción de las diferentes divisiones y opresiones, ¿no? Tal vez eso ayude a comprender un poco más la temática. Sí, claro, y muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad es que, bueno, es que es como decía, ¿no? El cuestionarnos, me encantó la cita, de hecho, es el cuestionarnos también, no solamente, y para mí ha sido importante eso, personalmente lo comparto, para mí ha sido importante eso, para cuestionar mucho el feminismo, ¿no? Desde el que yo actúo, porque el feminismo hegemónico pues se ha caracterizado por esta exclusión también, ¿no? De ver las opresiones, las demás opresiones de muchas mujeres, que pues no nos podemos comparar al nivel de privilegio en el que viven otras mujeres. Y también hay una pregunta que he visto varias veces en redes sociales, pues, que, que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Porque también nosotros no, o sea, nosotros no podemos estar hablando o gestionando de por qué se manifiestan de esa forma nuestras compañeras cuando no estamos viviendo lo mismo que ellas están viviendo, o no nos podemos comparar al nivel de opresión que otras personas han enfrentado, ¿no? Y es increíble esta cita. Voy a buscar todas las académicas que mencionaste, porque es importante el seguir como, no solamente quedarnos, ¿no? Muchas veces con la teoría, pero creo que es importante para cuestionarnos más cosas, ¿no? También. Y a mí me gustaría, para continuar y ya empezar como a hablar un poco más de cómo se relacionan, preguntarle a, a Fabiola lo siguiente. ¿Por qué es importante, después de lo que nos mencionó Gisela y Mónica, por qué es importante resaltar que las opresiones se intersectan? Y para que ya empecemos a adentrarnos al tema, ¿cómo es que operan juntos? Hola, ¿verdad? Y todo el mundo, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas, todos y todes. Y solo para retomar la parte de lo que decía Mónica, a Lim le costó la vida en su época por ella pronunciarse por los derechos de las mujeres, ¿no? Es interesante cuando lees un poquito más de cómo era su biografía. Ella se movía con la creminata, que en ese momento se pensaban todas estas cuestiones de los derechos, claro, le llamaban del hombre, ¿no? Y porque eran del hombre, y en cuanto se intentó trabajar, ¿no? Como una ampliación, directo a la guillotina. Y bueno, en términos de cómo se interaccionan, yo te diría, por ejemplo, desde mi campo de trabajo, que tiene que ver con la publicidad y con los medios, que ahí podemos ver claramente cómo es que estas opresiones que señalaban mis compañeras, Mónica y Gisela, se van generando. Yo pienso en la interseccionalidad y sobre todo creo que en trabajando, y me gustaría después abordar de esto, en la interseccionalidad como una madeja, es decir, como un enrollo que se hizo, pero a veces en esta madeja que se hizo un embrollo hay que jalar de un lado, ceder, o sea, hay que trabajar una parte en una problemática hay que trabajar la parte que le está apretando de racismo, la parte de sexismo, la parte de capacidades diferentes, para que pueda ir cediendo. Lo estoy pensando sobre todo en términos de las campañas y lo que se está más invisibilizando y temas pendientes, pero bueno, eso más adelante. Pero creo que eso, como cuando se hace un nudo, que llegas a un punto donde tienes que jalar por otros lados, esta perspectiva interseccional de pensar cuáles son los puntos que hay que jalar en cada circunstancia, con la cita que decía Mónica de las preguntas que hay que hacernos, creo que es muy pertinente, ¿no? Bueno, por ejemplo, en términos específicos de las narrativas que van estableciéndose en los medios y en el campo de la publicidad, hay un ejemplo, bueno, que a mí me parece interesante, ¿no? Entonces, digamos que si analizamos el sexismo y la publicidad, hay discursos recurrentes que son los que se establecen. Uno, la mujer como objeto sexual, ¿no? Objeto sexual, objeto de deseo. Dos, la mujer ubicada o relacionada con una
digamos que familia heteropatriarcal, blanca, ¿no? Que invisibiliza todas las oportunidades de diferencias familiares. 3, la parte del doble esfuerzo, ¿no? De que como ser mujer, pues ya hay una parte donde hay un doble esfuerzo que está hecho. Si eso tú lo cruzas con los discursos que la publicidad y los medios van posicionando con respecto al racismo, que tienen que ver con la idea de hay que mejorar la raza, de esto es muy interesante, ¿no? Como el patrimonio, como la presión sobre que el patrimonio, o que el futuro tenga que ser blanco, que eso es muy importante, y eso en publicidad, sobre todo de toda la publicidad, y ahí les invito a que analicen, es muy interesante en la publicidad, yo lo digo mucho, pero porque me parece fundamental, porque habla sobre la parte estructural de estos poderes y privilegios y la parte de la propiedad, ¿no? Que es un concepto muy importante. Cuando se habla de propiedad y se habla de infancias, siempre las infancias son blancas. Entonces, si tú ves, no solo blancas, sino güeras, entonces tú puedes ver anuncios de publicidad donde los papás pueden ser castaños y blancos, mestizos, ¿no? Pero las hijas o hijos siempre están más de un tono de piel más claro y sonriente. Entonces, si tú conjuntaras, por ejemplo, digamos que un anuncio donde tú ves cómo se vende para digamos, una cerveza negra modelo, no por decir marcas, ¿no? Entonces se mezcla la parte de mujer como objeto sexual más la parte de exotización, hipersexualización, entonces tú vas a entender qué pasa con un anuncio, por ejemplo, de la paleta Magnum o de las cervezas, donde te dicen que el cuerpo negro, es el cuerpo de la mujer sabroso, ¿no? Entonces ahí puedes entender cómo a nivel consciente e inconsciente estos discursos o estas narrativas permanentemente se van posicionando en la esfera pública, y que estas narrativas en términos de la sociedad lo que genera es una validez de qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas, y eso es la complicación, porque esta validez tiene efectos en el campo emocional, pero también en el campo estructural, en el acceso a recursos, en el acceso a trabajo, en el acceso a ganar una beca para no sé qué, en el acceso a tener un puesto en no sé dónde. Y ahí es donde entra la complicación, ¿no? Entonces, estas narrativas establecidas desde hace tiempo que cruzan estas dos partes de sexismo y racismo son súper complejas de deconstruir en nuestro cotidiano porque se están metidas de manera permanente. Entonces, digamos que esta parte de confusión de yo me siento mal conmigo misma, pero no sé ni por qué, tienes que empezar a decir, bueno, me siento mal conmigo misma porque estoy presionada a que como ser mujer tengo que ser objeto sexual y tengo que obedecer a esta idea de feminidad. Pero además mi cuerpo es diferente y corresponde a otro tono de piel, a otra constitución de un grupo étnico, a otra idea de belleza. Entonces, esta parte de ir desaprendiendo de la confusión es muy compleja. Es muy compleja porque es muy profunda y ha sido una narrativa que se ha sostenido, digamos, el sistema capitalista tiene los dos pilares que se basan en el racismo y en el sexismo. Y los medios y la publicidad son un brazo de eso, ¿no? Entonces es como de manera permanente en el espacio público nos reiteran estos mensajes y cómo el irlos pensando desde la interseccionalidad nos ayuda a irlo desaprendiendo, ¿no? Y irte planteando otras preguntas. De ahí, ni hablar de la invisibilidad de personas con capacidades diferentes en los anuncios, por decir algo. No sé si me alargué, pero bueno. No, estuvo perfecta esta participación, Fabiola. Tienes mucha razón. Normalizar todos estos estereotipos en la sociedad sí ha causado mucho problema, porque en su momento muchas niñas de entre la edad, o sea, empiezan a entrar en la edad de 15, 16 años, se empiezan a preguntar o empiezan a pedir como regalitos, es que quiero que me arreglen la naricita, o es que quiero ponerme o blanquearme un poquito más la piel, pues que quiero arreglarme los dientes porque si no eres perfecta posiblemente no vayas a encontrar o a encajar en la sociedad o estar en lo normal, en el rango normal de lo que es ser femenina. Tienes muchísima razón en ello. Vamos a seguir con el tema de el racismo en el sexismo del que estábamos hablando y me gustaría preguntarle a Mónica para comprender el racismo desde una perspectiva de género, ¿cómo es que opera? ¿O por qué es importante señalarlo y resaltarlo? Leía hace unos días sobre el feminismo de esta parte occidental y el feminismo de las mujeres negras. Yo soy de la costa de Oaxaca, me considero afromexicana desde que nací. Desafortunadamente
no tengo los genes tan bonitos, ni los chinos tan bonitos, que pues soy lacia, como ven, pero siempre me pregunté en su momento cómo el racismo, o sea, el racismo que existió desde hace muchísimo tiempo, también afectó a esta corriente feminista. Es decir, sabemos que, por ejemplo, el feminismo negro surgió desde las comunidades de los esclavos, desde la parte de que las mujeres habían sido explotadas en comunidades de esclavos, pero que también estas apoyaron al movimiento de sus compañeros para ser en ese momento desesclavizadas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos dijeras por qué es importante comprender el racismo desde una perspectiva de género. Uh-huh. Sí, bueno, eso de hablar del racismo en relación al sexismo es interesante, sobre todo pensando en cómo las luchas antisexistas o contra el sexismo, las luchas feministas que son las que han enarbolado este tipo de claridad, ¿no? Pues no son un monolito, ¿no? O sea, no es solo todo un grupo de personas, todas con una misma perspectiva, todas pensando en las mismas cosas, valorando los mismos tipos de cosas, sino que al interior las mismas lógicas de división que están operando en la sociedad, y no solamente de cuestión racial, o sea, podemos hablar, como mencionaba Fabiola, las cuestiones de capacidades diferentes, las cuestiones de clase, las cuestiones, o sea, hay las cuestiones de edad, ¿no? ¿Cuántas veces en el movimiento feminista dice, bueno, hay unas que la vieja guardia, que las más jóvenes, que tarara, y como que pareciera que estás hablando de mundos totalmente diferentes? Estas todas, o sea, y bueno, el racismo es una muy importante porque el feminismo, que es un movimiento muy amplio, que tiene una parte académica, una parte de organización social, una parte políticas, o sea, hay muchos niveles y lugares donde mujeres diversas se han organizado para mejorar o para tratar de tener estilos de vida diferentes, más inclusivos y demás. Todos estos diferentes grupos, esta diversidad que hay dentro del feminismo, es bien importante considerarla porque también está cruzada por estas distinciones y experiencias de raciales, digamos, ¿no? Estas diferencias, divisiones, y el racismo se cuela por todos lados, ¿no? Se cuela cuando estamos queriendo como priorizar qué es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de nuestras compañeras del colectivo, Mariana Mora, habla de cómo muchos grupos feministas están muy enfocados en la cuestión del derecho a decidir, del derecho al aborto, del derecho a la reproducción, bueno, sí, a decidir sobre tu cuerpo, y al mismo tiempo, no se considera tanto o con la misma importancia o en el mismo discurso que muchas mujeres no tienen sus derechos reproductivos garantizados, que muchas mujeres se les opera sin su permiso para que no tengan hijos, que muchas mujeres se les dan, pues no se les deja parir con dignidad. O sea, como que al mismo tiempo que estamos pidiendo una lucha en la que parece que todo el mundo está de acuerdo, realmente no todo el mundo está considerado en ese mundo, ¿no? Y ahí vemos diferencias y divisiones, diferencias pues, que sí tiene que ver con diferencias raciales. Una frase que ella nos mostraba en uno de los talleres que fue muy fuerte es como un grupo, en la marcha del 8 de marzo del año pasado, un grupo de mujeres indígenas decía, nosotros somos las hijas de todas aquellas que no pudieron esterilizar, ¿no? Entonces es una frase muy fuerte, ¿no? Que nos habla de otro tipo de reclamos y nos muestra cómo una serie de discusiones pueden de alguna manera silenciar y parecer callar que si hablamos de aborto no podemos hablar de reproducción, ¿no?
por ejemplo, ¿no? O de embarazo seguro, o del derecho a tener familias. Entonces pareciera como que hay esas divisiones que sería interesante como revisarlas, ¿por qué no? Y eso nos hace pensar, bueno, de qué manera el feminismo también es un feminismo, o sea, o los feminismos pueden ser racistas, ¿no? Pueden tener en su interior, tal vez sin quererlo, explícitamente o sin haberlo buscado, pero sí vienen de esas historias. O sea, el feminismo negro del que tú mencionabas, que es un feminismo de mujeres negras en Estados Unidos, que en los años 80, 90 empiezan a reclamarle al feminismo blanco, que pues no los ha tomado en cuenta, y que cuando hablan de la mujer, o sea, ese término de la mujer, realmente es un término que no existe, o sea, como, ¿de quién estás hablando? ¿Cuál mujer? ¿No? Como lo vimos, por ejemplo, en la película Roma, ¿no? O sea, cuántas mujeres hay ahí con muchas experiencias muy diferentes que sería imposible decir la mujer, ¿no? Tienes a la persona que es la trabajadora doméstica, tienes a la persona que es, no sé, la señora de la casa, tiene, etcétera, ¿no? O sea, como que hay diferentes opciones y esas bueno, no sé si son opciones, pero diferentes experiencias y esas vidas, ¿no? Van a tener, pues sí, o sea, la manera en la que, diferentes posibilidades, la manera en que en esa película, ahorita recordaba, la señora de la casa le dice la, a la trabajadora doméstica, tú y yo somos iguales, los hombres nos maltratan, estamos aquí juntas en esta misma situación o algo así. Dices, bueno, pues más o menos, ¿no? Realmente más menos que más, ¿no? Pero es interesante cómo nos podemos creer que hay una situación de igualdad cuando hay mares de distancia, ¿no? Entre esas experiencias. Entonces, el notar el racismo en el feminismo es una oportunidad para unir los reclamos, ¿no? Realmente, pero también para hacer solidaridades, en vez de dejar que se sigan rompiendo las solidaridades, ¿no? Porque creo que al no darnos cuenta que hay esas diferencias, lo que pasa es que entonces dentro del feminismo hay más división, en vez de que haya más unidad para considerar todas las necesidades, ¿no? De la multitud de mujeres que podríamos llamarnos feministas, ¿no? No sé si por ahí más o menos te contesté. Sí, estuve perfecto, estuvo perfecto. Claro, tienes mucha razón en eso. Dentro del feminismo, si bien ha ayudado y ha mejorado muchísimas cuestiones con referente a aquellos derechos que se suprimieron de muchas mujeres, sí hay muchas fronteras, tienes razón, y están muy marcadas, demasiado marcadas. Podemos ver el hecho de que muchas mujeres indígenas todavía no son tomadas como en cuenta, no están dentro de la lucha feminista, con todas aquellas que sí viven un feminismo privilegiado hasta cierto punto. Por ejemplo, el hecho de que nosotras estemos aquí ya es un privilegio de tener, por ejemplo, acceso a Internet, de que nos podamos conectar, de que podamos llevar esta información a otras mujeres, ¿no? Cuestión de que en muchos pueblos aquí de nuestro estado de Oaxaca no está permitido. Y lo comento porque yo tuve compañeras que salieron de sus comunidades y ya eran, ya para la comunidad ya no eran vistas de la misma manera, porque ya su mente ya estaba cambiando la idea de nada más quedarte, tener hijos, volver a tener muchos más hijos y que tus hijos tengan más y más hijos. Entonces tienes muchísima, muchísima razón en ello. Y Gisela, ¿cómo comprendes tú que el racismo, cómo puedes explicarnos más bien qué es el racismo desde esta perspectiva de género? Hola, gracias, Leilani, por la pregunta. Yo quería agregar un poco e hilarlo con esto que la pregunta que haces, quería hilar lo que decía Mónica, ¿no? Para tener como continuidad. En el Día de la Mujer, aquí en México, el CONACYT, que es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, puso en su imagen
unas manos, ¿no? De una mujer arriba de una pancita, ¿no? Y las manos eran morenas, la pancita era morena, y dijo, bueno, no dijo, pero decía la leyenda, felicidades al Día de la Mujer en la Ciencia. Entonces, en estas redes sociales y en los grupos que hay, etcétera, muchos hombres pusieron, imagínate, supuestamente son académicos y todo, ¿no? Ay, no, las mujeres son unas tontas y otros adjetivos, pues, ¿no? Pero más o menos así. No deberían de estar aquí, no sé qué. Y luego estos como 60 comentarios, ¿no? Y luego otros 60 de distintas maneras y con distintas palabras de mujeres que decían, ¿cómo es posible que pongan a una partera como la imagen de mujer en la ciencia a nosotras las mujeres que nos ha costado tanto estar en la ciencia y que somos las verdaderas científicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero una de ellas, yo me gustaría resaltar, bueno, hay una división, hay una imposibilidad primero de pensar, tanto de hombres como de mujeres, que las parteras, las mujeres indígenas, hacen una ciencia. Hacen, no sé, superstición, no, le llamaron de N número de formas, ¿no? Pero no científicas, ¿no? Ese fue uno de los debates centrales, hasta hubo notas en el periódico que los podemos googlear, etcétera, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Entonces dices, bueno, todas somos mujeres, sí, pero a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, ahí es cuando el discurso de feminista, si lo pensamos como chicle, lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, hasta que ya no te da para más, ¿no? Y reconocer eso es importante, ¿no? Ahora, no es nada más quedarnos ahí, que es como la segunda cosa que quería mencionar. ¿Cómo observar? O sea, es importante notar cómo después de los comentarios de las mujeres deberían de estar en la cocina, y había muchísimos comentarios de todo tipo, ¿no? Pero un poco como las mujeres no deben de estar en la ciencia, era un poco más o menos por ahí iban los comentarios, ¿no? Entonces, ¿cómo esos comentarios que entran como sexismo hacia mujeres que por las cifras y estadísticas, solo el 1% de mujeres y hombres indígenas acceden a las escuelas, a las instituciones de educación superior, cómo entra por sexismo hacia mujeres quizá, ¿no? En su mayoría mestizas, y sale como racismo por parte de mujeres mestizas. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, como ver qué está accionando, ¿no? A mí mi pregunta, yo me decía, bueno, ¿qué detona, ¿no? ¿Qué detona eso que una mujer mestiza, ¿no? Si yo digo, no, yo soy académica, ay, no, pero ¿por qué dices que las mujeres indígenas también pueden ser académicas? Tanto que me ha costado, o sea, ¿qué está detonando eso, no? Entonces, una de las complejidades es, y de los retos, ¿no? Y de las bondades que nos puede brindar la interseccionalidad es preguntarnos eso, ¿no? Sí me explico como, no sé si Émico o Mónica lo han dicho, ¿no? Del racismo no siempre es racismo, y no solamente es racismo, ¿no? Sino que sí, eso, ¿no? ¿Qué es lo que detona, pues, ¿no? Un poco. Sí, Sí. claro, entiendo eso. Y toda la razón, el efecto Matilda dentro de la ciencia es impresionante. Hace unos meses hablaba con unas compañeras sobre una conferencia que se les hacía a mujeres que se encuentran en la ciencia, y ellas mismas decían que son conocidas como la esposa de tal científico o la hermana de tal científico, pero no como su nombre propio, ¿no? Y dentro de eso también ellas se preguntaban cómo no sé si llamarlo racismo inverso, que ellas mismas se hacían entre ellas, ¿no? Entonces, tiene toda la razón en eso, y es una muy buena pregunta, es para que también nosotros nos pongamos a pensar en esa pregunta que nos dijo Gisela. Y bien, ahora, Fabiola,
hablando de racismo en el sexismo, comprender, si nos podrías, perdón, explicar cómo comprendes tú el racismo desde una perspectiva de género, es decir, cómo opera, por qué es importante señalarlo y también poder hablar de cómo el racismo ha creado como este lazo amoroso dentro de la lucha feminista. Yo solo aclararía una cosa que creo que puede ser interesante, que es la parte estructural del racismo, ¿no? ¿En qué vivimos, no? Que es en un sistema racista, un sistema heteropatriarcal y un sistema antropocentrista. Entonces, estos sistemas que digamos que es como una programación que tenemos en la mente, operan a nivel individual y a nivel colectivo en estructuras, ¿no? Entonces, eso puede hacer entender, o sea, porque es importante como decir que el racismo a la inversa no existe, ¿no? Que este concepto de racismo a la inversa no existe, sino que hay distintas, o sea, hay un racismo que existe que obedece a una cuestión estructural que funciona, que una persona dentro de una estructura en México, personas con color de piel con tonos más oscuros tienen desventajas y está medido, digamos que hay varios instrumentos que ya lo demuestran, digo, a lo largo de los últimos, no sé, 40 años y en los últimos 10 años ha habido varias investigaciones que lo demuestran, ¿no? Porque entonces eso digamos que es así, ¿no? Lo que puede haber es circunstancias específicas, y esto lo explica muy bien un colega de nuestro colectivo que se llama Mico Saldívar, que explica cómo en un momento específico puede haber una discriminación que viva una persona que ha sido, que todo el mundo somos racializadas de manera ya sea positiva o negativa, ¿no? Si una persona en un momento específico vive una circunstancia de discriminación, pero es una cuestión específica y no es una cuestión estructural, se habla de discriminación. Y yo creo que es muy importante porque es como un término que habría que como disolver, ¿no? La idea del racismo a la inversa. Pero sí entender, porque esto también hace el mismo daño de, ay, bueno, pues es que es una mujer que es golpeada, pero sigue ahí, ¿no? Entonces, a ver, la complejidad de qué implica eso, cuál es el sistema, cómo es la estructura y qué tantas opresiones activan en esa mujer que están haciendo que esa circunstancia se dé de esa manera. Entonces, yo creo que es muy complejo. Y retomando nada más la parte de las parteras, que creo que es importante, digamos, en los tiempos que estamos viviendo, de una pandemia que es una pandemia racializada, es interesante porque parte del trabajo o de campañas en las que hemos participado tienen que ver con la difusión justamente de cómo está afectando y cómo ha afectado durante este tiempo y cómo se ha invisibilizado sobre todo la actividad que tienen tenido las parteras, que muchas de estas parteras son adultas mayores, poniendo en riesgo su vida para brindar cuestiones de salud a las mujeres que siguen pariendo durante todo este tiempo en las comunidades. Y como eso es una información y es un trabajo que no solo no es reconocido, sino que no ocupa, digamos que no tiene espacio o no tiene voz dentro del espectro público. Es decir, no hay noticias que digan, oigan, fíjense que las adultas, las mujeres parteras en las comunidades están arriesgando su vida, ¿sí? Porque son poblaciones vulnerables. Sin embargo, si no hacen eso, no en México hay un problema por el racismo estructural que se vive, y entonces, digamos que la partería, además de que tiene este tema intergeneracional, donde las jóvenes todavía están en formación, pero quienes ahorita llevan la mano siguen siendo personas adultas mayores, están viviendo esa circunstancia. Lo mismo que tiene que ver con las mujeres reclusas en la cárcel, que muchas de ellas, si tú trazas y cruzas las variables de racismo y sexismo y analizas cuál es la población de mujeres que están dentro de los penales, cuál es la circunstancia, cuáles son esas historias de vida, vas a ver que este cruce tiene que ver. Por eso, en cuestiones como la administración de justicia, la mirada interseccional de las preguntas de, bueno, tú lees un caso y el poder entender la interseccionalidad, digamos que en la administración de justicia es fundamental, porque ahí puedes ir desde puntos como esta mujer no tuvo una persona que hiciera la labor de traducción para que ella pudiese expresar en su propia lengua la circunstancia que estaba viviendo, y desde ahí el proceso judicial ha sentado una base incorrecta, porque ya la lengua materna no hubo quien tradujera y no se pudo entender su historia. Y como eso hay varios libros de las cosas que suceden en la cárcel. Entonces, todos esos procesos de lo que, o sea, yo creo que hablar de racismo y sexismo en la sociedad mexicana de hoy por hoy
nos permite plantearnos todo lo que está invisibilizado y todas las circunstancias, experiencias y dolores que no tienen un espacio en la esfera pública, donde no estamos poniendo la mirada. Otro ejemplo, y también hicimos otra cápsula que me pareció muy importante, cómo hoy por hoy, durante también esta pandemia racializada y vista desde la interseccionalidad, una mujer con una capacidad diferente, si quería tener un acceso de servicio de salud, no tenía tampoco una persona que interpretara o que fuera o que pudiese proporcionarle la información porque no hay una preparación. Y no hay una preparación, sí, porque no están las políticas públicas, pero tampoco están ni siquiera las preguntas en el espacio público. Entonces, esas preguntas ahora se están conformando, pero la parte del racismo y digamos que cómo a veces en los discursos de género se deja aparte esta mirada, genera problemáticas como las que estamos describiendo, ¿no? Que no se puede entender quiénes están en la cárcel y por qué, y cómo eso podría haber sido diferente con una mirada interseccional que pudiese atender y entender la complejidad de lo que está pasando. Indudablemente. Ah, sí, perdón. No, quería como continuar con este tema rapidito, porque creo que algo interesante que también complementa y que tal vez se relaciona con lo que Leilani mencionaba, es que al lado de la interseccionalidad o junto con estos procesos que Fabiola describe muy bien, tenemos la parte de la internalización de la opresión. Y que eso tal vez ayude a explicar un poco más lo que Gisela mencionaba sobre cómo es que unas mujeres científicas, digamos, puedan despreciar de esa manera a otras mujeres que hacen ese otro trabajo de partería, ¿no? Que además eso es toda una suposición, porque al final la imagen, no, o sea, bueno, eso es todo un tema. Pero lo que sí quería rescatar es cómo hay algo que llamamos el sexismo internalizado. Y esa es la parte en la que las mujeres, entre nosotras, solas, o sea, nos creemos estas ideas que se han formado alrededor nuestro y ejercemos esa violencia contra nosotras mismas y contra otras mujeres, ¿no? Yo pienso que esta parte de la internalización de la opresión, que lo mismo pasa con el racismo y el clasismo, es decir, yo puedo llegar a creer, sí, las mujeres negras somos ignorantes y somos, no servimos más que para, no sé, trabajar aquí, allá, lo que sea, o sea, como, o somos mujeres indígenas y no servimos para nada más que para esto, o sea, esas ideas que es como los mensajes racistas, clasistas, sexistas, los incorporamos y nos los creemos, lo que nos hace decir, me quiero pintar el cabello de güero para a lo mejor, no me quiero poner la crema blanqueadora para verme más bonita, porque entonces así sí me van a querer. O sea, todas esas prácticas e ideas en las que nosotras pareciera que voluntariamente participamos, son como la cereza en el pastel de la opresión. Es como lo que sella o lo que, no sé si sella, pero termina de darle, es como la parte fina de la opresión, digamos, ¿no? Que es cuando cuando las personas mismas, nosotras, en este caso estamos hablando de las mujeres y el racismo, contribuimos a eso mismo, ¿no? O sea, cuando usamos otras opresiones para distanciarnos de otras mujeres. Entonces, al decir, bueno, pues, o sea, un poco en ese ejemplo que nos decía Gisela, lo que está pasando es que unas dicen, bueno, yo sí estudié, tú no, tú eres una ignorante, yo soy, o sea, ese tipo de cosas lo que hacen es dividirnos, ¿no? Más, en vez de decir, hay que celebrar que somos mujeres haciendo ciencias diversas, ciencias múltiples, con conocimientos muchos, desde muchos lados, y estamos entre todas ayudándonos a sobrevivir en una situación tan compleja como lo es, bueno, sin pandemia y con pandemia mucho más, ¿no? Entonces creo que darle espacio a pensar a la opresión internalizada es muy importante. Es un tema que nos falta comprender mucho más cómo funciona. No es algo solamente, no es psicológico, no es la culpa de la persona, no es algo que nos tenemos que
como lacerar porque nos pasa, pero más bien comprender lo que muchas de las veces es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Muchas de las veces funciona como una manera de sobrellevar y de comprender la situación. O sea, por ejemplo, una de las personas que yo entrevistaba, hablábamos sobre belleza y me decía que ella se tenía que maquillar, ¿no? Que se tenía que maquillar todos los días, porque era la única manera con la que podía sobrevivir al racismo y a las demandas de feminidad que tenía sobre su cuerpo constantemente, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿quién tiene el lujo de decirle a otra mujer, ay, no, tú qué te preocupas, deja eso, qué malo, ¿no? No, no, no te enganches en esas prácticas sexistas, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Creo, nos lanza preguntas interesantes, por un lado, para ser más compasivas con nosotras, para comprender las razones que hemos tenido las decisiones que hemos tenido que tomar y cuáles son las razones para sobrevivir situaciones de mucha violencia, porque el sexismo es violencia y el racismo es violencia, ¿no? Y el clasismo es violencia hacia nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y a veces tenemos que tomar decisiones diversas, ¿no? Y lo más importante es como para avanzar tenemos que no juzgarnos, ¿no? Pero somos, o sea, esa opresión internalizada nos hace ser duras también, ¿no? Y eso se añade a las otras ya durezas y violencias que recibimos. Y creo que ahí reconocer nuestra participación para algunas puede ser muy incómodo hablar de esto, pero yo creo que es importante. Es un caminito que hay que hacer, ¿no? Creo yo. Indudablemente. Perdón, ¿puedo Perdón, decir sí. algo? Claro, Sí. adelante. También, o sea, en ese sentido, en algunos espacios, o en un espacio en concreto, digo, no, en un espacio en concreto, feminista, por ejemplo, hubo una situación en una ocasión que alguien propuso que se hablara de racismo, ¿no? Y la respuesta fue, no, porque eso nos va a dividir, ¿no? O sea, o sea, podría decir, ay, qué interesante, ¿no? Para caso de estudio. Pero eso más que interesante, preocupante, pues, ¿no? O sea, eso nos pone, no tengo una respuesta, ¿no? O la solución, o qué sé yo. Pero en este caso, por ejemplo, que era una chica que tiene un espacio, que ha sido un espacio muy importante, seguro, para hablar de ciertos temas aquí en el caso de Guadalajara, a lo mejor no sé si pensó que iba a perder como alianzas de mucha gente que viene, muchas chicas que vienen de fuera y de alguna manera organizan muchos eventos. O sea, no sé, ¿no? Y eso de momento, cuando ocurrió ese hecho, como que, como que muchas personas estuvieron de acuerdo, sí, no hay que hablar de racismo porque eso nos va a dividir y no queremos división. Y creo que también hay mucho, por ese sexismo internalizado que menciona Mónica, también hay mucho temor, ¿no? De decir, bueno, las 3 aliadas, 4 aliadas que tengo, o sea, son estas, fulana, sutana, mengana y tal, y de repente vamos a hablar de cómo nos cruzan las opresiones de distintas maneras a cada quien y eso que provoca, pues no quiero perder esos vínculos, esas querencias, esas alianzas, ¿no? O alianzas políticas, estratégicas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Nada más mencionar que también hay como ese temor de que se piensa que se van a dividir estrategias de lucha, proyectos políticos, pero quizá más bien, o sea, la cosa estaría en cómo darle la vuelta, ¿no? En determinada colectiva, en determinada organización, en determinada, no tiene que ser una organización, pero en determinada estrategia, miren, el día tal de marzo vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo darle la vuelta y tener las herramientas de poder hablar y no sé, pues, ¿no? De manejar eso, pues, ¿no?
o sea, no sacarle la vuelta, ¿no? De hablar también de esas diferencias, ¿no? Que nos cruzan a cada quien y poder abordarlas, ¿no? Eso es un reto, me parece, ¿no? Ya, eso quería decir, perdón. No, muchísimas gracias a las tres por sus aportaciones. Em, Creo que es importante, como lo menciona cada una, el que también, y era algo que quería mencionar desde hace rato, ¿no? Pasó también un acontecimiento recientemente acerca de cómo se vive el machismo, porque indudablemente se vive distinto en las comunidades afromexicanas, por ejemplo, en Oaxaca, o comunidades indígenas, y que luego muchas mujeres que residimos en la Ciudad de México no podemos, no contrastamos esta visión que tienen muchas de estas comunidades también. Y vuelvo a la misma, ¿no? O sea, que el privilegio no te nuble la empatía, porque creo que también muchas veces llegamos a generar criterios y comentarios acerca de, ay, ¿y por qué lo permiten? ¿Y por qué no hacen esto, no? Y también, no sé si vieron recientemente por el 8 de marzo, muchas publicaciones del sentirse orgullosas, y lo digo así porque a mí me generaron un choque de alguna forma, sentirse orgullosas, ¿no? De las mujeres indígenas también están haciendo, también están participando del feminismo, cuando yo siento que han sido las mujeres en las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes también, siempre han estado resistiendo, o sea, llevan más, o sea, 500 años siendo parte de la resistencia, y no solamente es este año que salieron también o que han salido a resistir, o sea, creo que cada comunidad tiene su forma de resistir también, y muchas mujeres también, no demeritando el trabajo que cada una de las mujeres indígenas, afrodescendientes y demás han generado en cada una de sus comunidades también, y que han aportado al desarrollo de sus comunidades. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que es necesario muchas veces, bueno, no es muchas veces, es necesario que analicemos todas estas opresiones y que nos pronunciemos por políticas y leyes que resuelvan a fondo también. Y interesante lo que nos menciona Gisela, ¿no? Que también en el movimiento feminista o muchas feministas tienden a decir, no me quiero meter en controversia, pero ¿por qué, no? También el cuestionarnos y el revisarnos. Mucho algo que he publicado de repente en mis redes sociales es revisarnos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Revísate el racismo también, porque también somos víctimas del sistema, o sea, realmente hemos sido víctimas del sistema, como lo mencionaba Mónica, la cuestión de quererte aclarar la piel inclusive, ¿no? Algo tan simple que podríamos hablarlo como de, pues venden, o sea, yo voy a un Soriana, por ejemplo, y todos los productos de belleza tienen esas flechitas de colores, ¿no? Del más oscuro al más claro, ¿no? Y sí hay, y tengo una imagen ahí que vi apenas de una agua micelar de Garnier, y dije, ¿cómo es que este sistema, o sea, nosotras mismas hemos sido a veces parte de estas acciones y que seguimos perpetuando, por ejemplo, este sistema sexista, este sistema racista, y cómo se intersecta también, ¿no? Y bueno, ya para ir hablando un poco más, porque sí lo abordaron, ¿no? Desde el sistema, desde el punto de vista de género, a mí me gustaría preguntarles ahora, primero a Mónica, esta comprensión del sexismo desde el sistema racista ahora, ¿no? Y cómo opera también, y por qué es importante también señalarlo y resaltarlo, porque yo creo que muchas veces podría sonarse igual, ¿no? El decir, pero pues ya están hablando
por ejemplo, el racismo en el sexismo, ¿por qué ahora hablar del sexismo en el racismo? Porque a veces no, es necesario también ver estos dos puntos de vista, ¿no? Ujú. Sí, esto también es una perspectiva muy interesante y en un proyecto de investigación que acabo de concluir, trabajé hicimos un análisis con mi colega, la profesora Mara Viveros, donde hablamos sobre interseccionalidad y buscando entender precisamente esta relación del racismo en el sexismo y el sexismo en el racismo. Y algo que nos dimos cuenta es que viendo algunas de las luchas antirracistas, por ejemplo, unos casos que tuvimos en este proyecto, era un proyecto comparando antirracismo en 4 países de América Latina: México, Colombia, Ecuador y Brasil. Había unos casos de hombres que lo que ellos querían, bueno, eran casos legales en los que estos hombres habían metido demandas o querido restituir sus derechos porque habían sido discriminados específicamente en su derecho a trabajar, en su derecho a ser parte de los militares, del colegio militar, y otro caso del fútbol, ¿no? De un futbolista negro que se burlaban de él, que hubo toda una serie de temas en Brasil y tuvo que salir, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo al mismo tiempo que se hacía un reclamo contra el racismo, estos hombres estaban queriendo también acceder a lo que podríamos llamar la masculinidad canónica, es decir, querían tener los réditos o los beneficios del ser hombre, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ser parte de, no sé, quiero ser un soldado, quiero tener ese derecho, quiero jugar fútbol, quiero tener ese derecho, quiero poder ir a trabajar de esta manera, quiero tener ese derecho. Entonces, hay algo ahí interesante, que es que al querer lograr al querer, como querer reivindicar su lugar como persona negra, también lo que quiere hacer es hacerlo como hombre, ¿no? O sea, es decir, no hay un cuestionamiento al rol del ser hombre o al rol de, pues, o sea, de ser parte de la milicia. O sea, ¿qué pasa con, o sea, no hay un cuestionamiento de por qué el fútbol es el lugar, que eso es un lugar que tiene que ser masculino, que tiene ciertas reglas, que se vuelve el opio de algunas sociedades, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Que hay unos casi como intercambios, ¿no? Al querer irnos por una lucha antirracista, podemos también querer restituir ciertas categorías que pueden ser sexistas. No sé si me da a entender, ¿no? Por ahí. No sé si fui clara con el ejemplo, pero esto también lo vemos, por ejemplo, en grupos de mujeres negras que quieren reivindicar su acceso a la belleza, ¿no? Por ejemplo, a el cuidado del cabello, sobre todo alrededor del cuidado del cabello negro. Al mismo tiempo, es interesante porque es al querer reivindicar el que las mujeres negras puedan tener acceso a su cabello y valorarlo y tener productos y tener espacios donde se pueda peinar ese cabello y demás, al mismo tiempo no se cuestiona lo que es la industria de la belleza, ¿no? Y cómo la industria de la belleza puede, bueno, genera ideas de feminidad, es una industria multibillonaria, entonces es como que ahí tenemos una tensión, o sea, ninguna de estas cosas digo que estén bien o mal, ni de los hombres queriendo ser respetados como negros y como hombres, ni de las mujeres, en este caso, queriendo ser respetadas como mujeres negras con este cabello y como mujeres, ¿no? Pero ambos dos, ambos estos grupos, estos casos muy específicos, al querer acceder a los beneficios
al querer acceder a su reivindicación como personas racializadas, querían también acceder a los beneficios de ser mujeres y hombres, casi como estándar o canónicos o estereotipados, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que ahí hay tensiones interesantes que nos ayudan a ver cómo pues también dentro de las luchas antirracistas a veces los efectos de esas luchas pueden generar que no haya un cuestionamiento, que el sexismo, que la lucha antisexista ya ha logrado avanzar, ¿no? Espero que, entonces no sé si más o menos por ahí. Sí, 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 claro. Pues es que sí, es importante nuevamente retomando, ¿no? Lo primero que decías, el cuestionarnos, ¿no? O sea, que estamos hablando, por ejemplo, de una lucha antirracista, pero también el cómo se intersecta, ¿no? De esta forma, porque no afecta igual, y lo sigo diciendo, no afecta igual, por ejemplo, y no demeritando la opresión para nada, sino que el hacer este cruce de opresiones también a un hombre racializado que a una mujer racializada, ¿no? O sea, que realmente tenemos que cuestionarnos eso. Y la misma pregunta para Gisela. Sí, gracias. Yo creo, perdón, es que estaba viendo las preguntas y hay una pregunta que aquí tiene que ver, ahorita retomo, pero es que alguien pregunta sobre las políticas públicas, ¿no? Y una de las cosas es, uno de los retos, ¿cómo haces una política pública interseccional, ¿no? Porque cómo, por ejemplo, piensa en el acceso, no sé, ¿no? Acceso a derechos, ser considerado ciudadana, ciudadano, en fin, ¿no? Pasa por, por mecanismos que esencialistas, pues, ¿no? Que quieres acceder a un recurso para ser persona, para, no sé, para tener acceso a educación, y becas para estudiantes indígenas y afromexicanos, afrodescendientes o personas negras, tienes que demostrar que eso está sucediendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, o sea, no sé si me explico, o sea, cómo haces las cosas más finas, ¿no? Porque no, hay distintos opresiones que se anudan, ¿no? Quizá no que se cruzan, pero se anudan, ¿no? Y como dice Mónica, bueno, se activan unas en un lugar y en otros, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces? Sí, eso, ¿no? O sea, ese es uno de los retos. No tengo la respuesta, pues, ¿no? No tengo la respuesta, pero pero bueno, ahí está, ¿no? Y el acceso a políticas públicas, por ejemplo, en educación, este, muchas de las veces, en el caso de los programas de apoyo, hubo unos años en que hubo programas de apoyo para estudiantes indígenas que ingresaran a la universidad, ¿no? Entonces, muchas de las veces quienes terminaban ingresando, que no está mal, pues, ¿no? Eran personas indígenas, pero en su mayoría hombres, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo, este, cómo le haces ahí, ¿no? Porque las comunidades consideraban que ellos en un futuro iban, y que no dista mucho de en personas mestizas, ¿no? Que consideran que es el hombre el que va a mantener a la mujer, entonces es el que debe estar más preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mandaban a los hombres a la escuela y las mujeres no, este, pues no estudiaban, no tenían que irse no sé, por buscar recursos por su lado, para irse a la ciudad y buscar una casa y poder entrar a la escuela, gestionar una beca de forma independiente, ¿no? Entonces, o sea, ahí está como la parte del sexismo, pero también que está inmerso en las lógicas del racismo, pues, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, yo quería decir, quería mencionar que como señalar eso, o sea, yo como una mujer mestiza, ¿no? Señalar
que dentro de, por ejemplo, que hay sexismo entre las lógicas racistas, ¿no? Yo me lo pregunto a mí misma y aplico mi sospechómetro. ¿A quién le beneficia, pues, no? O sea, no sé, para mí en lo personal me resulta como una diatriba, así como, ¿no? Como complicado de decir, bueno, aquí están ocurriendo prácticas sexistas hacia el interior de, no sé, por ejemplo, en esta investigación que menciona Mónica, ¿no? Hacia el interior de las propias comunidades negras, ¿no? Y bueno, como a qué discurso se abona, pues, ¿no? Pero a la vez hay que señalar la opresión, pues, ¿no? O sea, esto, pues, ¿no? Esto es como sí, mi diatriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, importante cuestionarse y seguirnos cuestionando también, porque como les había comentado, ¿no? O sea, por ejemplo, como mujer y aparte como mujer racializada, pues es como que ver estas opresiones y desde qué punto de vista verlas también. Y ahora me gustaría cederle la palabra a Fabiola. Misma pregunta para que ahonde más a la conversación. Sí, yo retomo el ejemplo que está poniendo ahora Gisela, porque es muy interesante. Justamente estamos haciendo una campaña y sale hablando una mujer en su lengua náhuatl, pues, y justamente ella lo que dice es eso, la complejidad en términos de las prácticas que ya las mujeres en la comunidad, el tiempo que tienen, o sea, los procesos que tienen que pasar para que una mujer que quiere tener acceso a la educación pueda realizarlo por todas las complejidades que dan y cómo se ciñe las becas en rubros de edad donde no encajan y donde eso hay una exclusión por una falta de visibilidad de los procesos diferentes en los que se pueden tener acceso a la escuela, ¿no? Entonces, tal vez tienen que trabajar y luego tienen que hacer, y luego, entonces cuando quieran tener acceso a programas y escuelas, y sobre todo a las becas, esto no es posible porque no está pensada con la complejidad de la realidad que sucede. Y luego retomando lo que dice Mónica, el tema yo me quedo con el tema en el racismo, en el sexismo, es el tema de encajar, ¿no? De esta parte que estamos de las luchas y ahí también hay una perversidad que incluso en las políticas a veces generan políticas para justamente ya cuando llegas a ese lugar de poder o ya logras encajar en esta sociedad, en esto que tú querías, eh, o sea, el tema de aquí es el llegar a un estado cómodo y después tenerte que mover de ese estado cómodo que te ha costado mucho trabajo tener para volverte a posicionar en un lugar incómodo, ¿no? Entonces, es decir, ya logré encajar, ya se trabaja el tema del racismo, pero además yo quiero trabajar, o sea, quiero tener estos derechos o quiero tener estas prerrogativas, pero resulta ser que la complejidad del tema me implica volverme a mover de mi zona de confort y repensarlo nuevamente. Entonces eso yo creo que complejiza muchísimo la discusión y yo me quedo también y me gustaría transmitir el tema de que como sociedad no se tienen necesariamente las herramientas para poder abordar estas temáticas, ¿no? Para poder trabajar en estas dos que cooperan el colectivo para eliminar el racismo en México, del que somos parte nosotras tres. Yo creo que es muy interesante en el trabajo que hacemos en los talleres. A mí me gusta mucho porque parte de parte de la realidad de la complejidad y de la importancia de trabajar tanto la parte emocional y la contención que requiere, como posicionar y plantear claramente la parte estructural. Entonces, al interior tanto de las colectivas como de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil, este es un proceso que está comenzando a darse, creo, ¿no? Que en la última década hemos visto una evolución y una voluntad de hablar sobre estas temáticas, pero que no es que existan unas herramientas ya, y además que en México no es que haya por el contrario, ¿no? En vez de que haya una educación para el conflicto y el trabajo del conflicto, México, en términos de educación, es uno de los países que más bullying tiene a nivel escolar. Y de hecho, también si cruzas el bullying con variables de sexismo y racismo, vas a ver la presión que existe actualmente. Y si a esto tú le pones lo que han implicado ahora este proceso donde está el funcionamiento de las redes sociales. O sea, yo no sé, pero yo creo que todo el mundo, no sé todo el mundo, pero yo viví bullying
de pequeña en la escuela, ¿no? En la educación. Si además esto le involucras el tema de la difusión en redes sociales, las repercusiones que eso tiene en la psicología y cómo todo este discurso que platicaba a un inicio, ¿no? De las narrativas de valoración y de validez, que obviamente van abocadas al consumo de productos, ¿no? En este caso de cremas para blanquear. México y Colombia son de los países que mayores operaciones estéticas se hacen, digamos que no son físicamente necesarias, ¿no? O sea, porque no es una cuestión de salud, sino que son una cuestión de estética, que hay una parte de comercialización. Yo me imagino ahora lo que pasa en la presión que existen para las juventudes, ¿no? Y con todo esto del bullying, la comprensión de estos mecanismos de cómo nos vamos a sentar a hablar de todas estas temáticas, ¿no? Entonces, esto también hay otra parte que creo que es fundamental y creo que ahí va a estar racismo, el que ustedes sean jóvenes y que están, digo, no que nosotros no lo seamos, pero ustedes lo son más. Y entonces creo que es muy importante, incluso hacia abajo, ¿no? O sea, que esto pudiese hablar de 10 años. A mí me gustan mucho las prácticas que se hacen en otros países. Yo puedo hablar de una experiencia en concreto de cómo y yo dije, bueno, en términos de diversidad sexual, a mí me hubiera encantado esto, ¿no? Que a la escuela llegan una persona trans, una persona lesbiana, que vienen de determinadas circunstancias, imagínate, una mujer indígena, lesbiana, con una capacidad diferente, y que cuente de su experiencia y cuál ha sido su trabajo, y entonces a ti entre las expresiones que vas viviendo, generas una empatía y puedes entender muchos de los procesos que a ti te pasan, algunos compartes, otros no, pero que pueda haber ese diálogo y sí, esta sensación de no es, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una cuestión personal y no es una cuestión estructural que hay que trabajar en estas dos dimensiones. Entonces yo creo que este es un ejercicio fundamental, por eso yo creo que da miedo, porque también es que no tenemos de verdad como sociedad es una sociedad muy violenta. Incluso yo lo pensaba y con esto cierro la idea, pero en clases cuando hablamos sobre el tema del feminicidio y generalmente, y hablamos de las mujeres, hablamos en tercera persona, ¿no? Las mujeres que sufren violencia y tal, porque hablarlo en primera persona nos implica, viviendo en México, hablar en primera persona, implica una, una cuota emocional muy alta. Entonces, sí es un mecanismo de supervivencia el poder trasladar y poder generar cierta lejanía de un proceso tan fuerte como el que se está viviendo, ¿no? Mónica, ¿quieres decir algo tú o quieres? Pues puedo decir, creo que ya para ir cerrando, a mí me gustaría como continuar nada más sobre el punto que decía Fabiola, que creo que esa es una de los caminos, ¿no? Como qué podemos hacer, ¿no? Al final podemos preguntarnos, bueno, con este panorama en el que vemos que hay todas estas violencias, estas interconexiones y estamos aprendiendo a leer el mundo con este lente interseccional, ¿qué podemos hacer, no? Y creo que rescatar precisamente el que hacer un trabajo personal es fundamental, un trabajo personal que nos permita reconocer esas partes en las que nosotras mismas oprimimos a otras personas, ¿no? Y nos oprimimos a nosotras mismas, en las que nos creemos cosas, en las que las actuamos contra otras personas, en las que dejamos, digamos, que el sistema, la estructura, se encarne, ¿no? Y tal vez no es que lo dejemos, es que también nos ha pasado así, ¿no? Pero creo que esa parte aunada a una mirada crítica, a un proceso de organización, a un proceso colectivo de solidaridad. O sea, como el hacernos la otra pregunta continuamente, el pensar como con quién no me llevo, a quién no aguanto, a esa persona tengo que ir y buscar y tratar de crear redes, ¿no? Creo que esas son como estrategias para ir pensando en una vida interseccional, o sea, ¿cómo sería vivir una vida interseccional? ¿Qué significa, no? Cruzar fronteras de clase, fronteras de raza, fronteras de género, de sexualidad, de capacidades diversas, o sea, es continuamente estarnos haciendo esa pregunta, ¿no? Y creo que eso
pues me quedaría con eso, ¿no? Como diciendo, esa es la invitación. En el colectivo Coopera trabajamos una metodología en la que tratamos de vincular nuestra experiencia personal con una comprensión de cómo funciona el racismo y las opresiones en general. Y pues las invitamos a que algún día nos acompañen, ¿no? Y no sé quién. Sí. Bueno, yo también cerrar diciendo o pensando como para llevarnos como esta esperanza, ¿no? En los últimos, los zapatistas han organizado encuentro de mujeres que luchan, ¿no? Que muchas mujeres de su edad, ¿no? Que son jóvenes, dijera Fabiola, yo también todavía soy joven, pero no tanto. Muchas mujeres de su edad han ido y han sido una inspiración para la efervescencia de movimientos, de movilizaciones feministas en México y en América Latina. Y no hay que olvidar que el levantamiento fue en el 94, pero en el año 93 primero se trabajó la Ley Revolucionaria de las Mujeres, ¿sí? Hubo que hacer un trabajo, ¿sí? En el plano de trabajar el sexismo y trabajar un montón de opresiones, y las mujeres dijeron, si quieren que los apoyemos en su lucha, estas son nuestras condiciones, ¿no? Y esto es lo que queremos que respalden. Y hubo una serie de acuerdos, ¿no? Ahora, eso a 20 años puede parecer cualquier cosa, ¿no? Pero si uno ve como el levantamiento zapatista lo que ha inspirado, no es cosa fácil, ¿no? Entonces, la onda es así como para que el espíritu se nos llene de esperanza, cómo mirar cómo llegar hacia allá, pues, ¿no? O sea, o no allá igual, pero en nuestros propios términos, modos, contextos y formas, ¿no? Pero cómo llegar hacia allá y que podamos resolver con conflicto, sin conflicto, pero resolver finalmente para un mundo más justo, un mundo más digno, ¿no? Un mundo más, sí, ¿no? Más bello, más disfrutable, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Eso. Sí, yo también, mira, esta la tengo aquí en... Es muy bonita, esta es una mini versión, pero es muy interesante y justamente la tenían aquí en el mercadito y me pareció muy importante por lo que acaba de decir Gis, ¿no? De cómo se correlacionan el trabajo, ¿no? De trabajar una cosa y cómo una lleva a otra. Y lo otro que yo quisiera cerrar también en positivo es decir que creo que es muy importante ir haciendo e ir trabajando y ahí van saliendo nuevos planteamientos y nuevas posibilidades. Por ejemplo, en el caso de una campaña que estamos trabajando ahora, que les digo, estamos traduciendo una lengua materna al castellano subtitulada y luego hay que poner lengua de seños. Eso nos llevó a preguntarnos varias cosas, ¿no? Yo me quedé pensando, pero entonces, ¿cómo funciona la lengua de señas con respecto a las lenguas indígenas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, hablando con la intérprete de lengua de señas, decía que a nivel nacional, de acuerdo a lo que ella me señalaba, y a mí me parecieron como varias oportunidades de pensar posibilidades incluso profesionales, ¿no? Por ejemplo, a la hora de editar esto, para editar un video en una lengua, pues tiene que haber un trabajo de edición de alguien que hable náhuatl y que hable castellano y que quiera hacer este trabajo bilingüe para editar exactamente los fragmentos y poderlo hacer así. Qué interesante, y si son 68 lenguas, ¿qué posibilidades tenemos, no? Qué riqueza hay ahí. Y luego en la parte de la lengua de señas, solo en el caso del maya, es una lengua que tiene esta idea de lengua de señas. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo se hace entonces en las comunidades? Y entonces, hay al interior de la comunidad, las personas que tienen una capacidad diferente en términos de uso de lengua de señas, se comunican, pero al interior de esa comunidad o en un tema familiar. Y lo mismo pasa también con capacidades móviles diferentes, ¿no? Que es la comunidad la que ayuda y auxilia, pero no es que haya una cuestión. Entonces, si esta persona sale de su comunidad y va a otro lado, no se le va a entender porque no hay una cuestión de lengua de señas compartida. Entonces, fíjense
la oportunidad de trabajo, ¿no? La oportunidad de explorar en esta madeja que les digo de los hilos, de cómo ir repensando y explorando y diciendo, ah, pues esto es importante abonar, esto es importante hacer. Y esas cosas parten de ir haciendo cosas, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante porque creo que desde los laboratorios antirracistas y en términos de comunicación y desde varios proyectos podemos ir impulsando eso, ¿no? Un lenguaje de señas de lenguas indígenas es importante, se puede impulsar, se puede hacer y se pueden sumar desde distintas posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo nada más para cerrar que lo que te permite las preguntas de la interseccionalidad es como que hacer un hueco más amplio y cuando es como si cavaras un túnel, lo vas cavando más amplio y entonces en ese túnel, pues, digamos que mientras más amplio lo caves, va a poder pasar muchas más cosas por adentro, ¿no? O sea, vas a poder comunicar muchas más cosas porque es más amplia tu mirada y va a poder transitar con mayor holgura muchas identidades, muchos seres humanos, que al final de esto se trata, ¿no? De que como seres humanos podamos generar como posibilidades más dignas, posibilidades más alegres, más divertidas y más justas. Wow, muchísimas gracias a las tres, de verdad que yo quedé, me encantó este conversatorio. No sé, es que me quedo con muchas cosas, muchas aportaciones, muchas ideas, muchos cuestionamientos también. E importante, ¿no? Lo que mencionaban sobre las políticas públicas, sobre cómo ir accionando, y para mí es importante también, como lo mencionaban, cómo se posiciona el colectivo Coopera, y también creemos en Basta Racismo que es importante trasladarnos también, ¿no? El que yo sea, por ejemplo, creo que es en parte la fuerza que llega a tener un movimiento, por ejemplo, en este momento, un movimiento antirracista. Es importante que veamos también desde nosotros, ¿no? Las vivencias que hemos tenido y trasladarlas también es muy importante y es parte de la fuerza que llega a tener. Y creo que como legisladores, como juristas, se llega a tener como se tiene una enorme responsabilidad para trasladar correctamente también estas oportunidades dentro de la legislación mexicana, en este caso hablando de México, ¿no? Pero también como otros estudiosos, como sociólogos, antropólogos, etcétera, tenemos también esta función importante, ¿no? De seguir hablando, de seguir haciendo ver al legislador lo que no está observando muchas veces también, porque creo que de ahí parte también el hecho de que podamos ser acreedoras a diversas políticas públicas que no están implementadas en nuestra legislación mexicana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo solo quiero agradecerles nuevamente el que se hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí, y quisiera hablar un poco del colectivo Coopera, porque hace rato ya no hablé, y para mí es importante que las personas que no conocen a profundidad el colectivo lo conozcan, y también conozcan de la trayectoria de cada una de estas impresionantes mujeres que hoy nos acompañaron. Y bueno, el colectivo Coopera se centra en dos presupuestos. El racismo afecta a todas las personas y para eliminarlo se requiere el esfuerzo conjunto de todos. Sin embargo, reconocen que para que este trabajo sea visible es necesario primero identificar las formas particulares en que el racismo afecta a ciertos grupos. Esto es particularmente importante en México y en otros países donde el mestizaje, la idea de que todos somos el resultado de una mezcla y donde todos caben, hace difícil nombrar la forma específica en que ciertos grupos han sido excluidos racialmente. Para lograr eso, han desarrollado 4 pasos. 1. Reconocer cómo el proyecto racial del mestizaje nos afecta a todos. 2. Identificar los diferentes racismos, es decir, antiindígena, antinegro, antichino, etc. 3. Reconocer cómo la interconexión con otras formas de exclusión, como lo que estuvimos hablando hoy, clase, género, identidad sexual, etcétera, obstaculizan las alianzas. Y 4. Diseñar acciones antirracistas.
Me permito leer un poco de la semblanza de Mónica Moreno Figueroa. Es una mujer negra, mestiza, mexicana, profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En la Universidad de Cambridge codirige, junto con otra colega, el proyecto Acabar con el racismo cotidiano. Su investigación y enseñanza se centra en la experiencia cotidiana de la raza y el racismo en México y América Latina, el antirracismo y el activismo académico, la teoría feminista y las interconexiones entre la belleza, las emociones y el racismo. Y yo me permito leer la semblanza de la doctora Fabiola Fernández Guerra Carrillo, sino antes disculparme con todos por haber dicho una palabra incorrecta, una frase súper mega incorrecta que no debí decir. Pido una disculpa por decir racismo inverso, eso no existe, eso no existe. Entonces, prosigo. Es directora del 11.11 Cambio Social, agencia especializada en comunicación y publicidad social. Diseñó la campaña Viral Racismo en México. Es doctora en publicidad y relaciones públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja el tema de medios de comunicación, publicidad y racismo y la dimensión emocional de racismo y su impacto en la vida cotidiana. Asimismo, voy a leer la semblanza de la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es coordinadora de los seminarios Hacer una puerta donde no la hay. Son sesiones sobre blanqueidad en México y las Américas. Es doctora e investigadora educativa por la Universidad Veracruzana, en donde realizó una investigación sobre el racismo antiindígena en el sistema de educación superior. Participó en el proyecto Antirracismo Latinoamericano en tiempos postraciales, dirigido por la doctora Mónica Moreno Figueroa. Me disculpo, ando un poco afónica, enferma. Muchísimas gracias, Leilani, y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias a las tres, a Mónica, a Gisela y a Fabiola por haber aceptado esta invitación y pues que esta sea una de las muchas participaciones que lleguemos a tener. Ustedes siempre son bienvenidas a participar aquí en Basta Racismo MX y de verdad para mí ha sido un honor y un placer compartir con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio, al contrario, por poder dialogar con ustedes. Gracias, gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.